Muchas gracias, hermano, una vez más por la invitación, por estar aquí. Siempre es grato para nosotros poder estar juntos al calor de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Efesios. Creo que un libro bastante olvidado en un sentido por nosotros los creyentes, y creo que es uno de los libros donde realmente uno aprecia realmente las riquezas de la gracia de Dios. Y me atrevería a decir que nos falta un poquitito, o quizás realmente nos falta bastante, poder vivir a la altura de este libro. Y la verdad es que el apóstol Pablo lo que más deseaba, lo que más quería, y es por esa razón que escribe este libro, es que los creyentes no vivamos pobremente en este mundo, sino que podamos vivir conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Y Dios nos ha dado todo, pero absolutamente todo en Cristo. Expresiones como siendo bendecidos con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo, expresan de alguna manera que Dios se ha dignado a dar todo para que el creyente pueda vivir una vida cristiana conforme a los propósitos de Dios. Y muchas veces por nuestra ignorancia, por no saber lo que tenemos, por no darnos cuenta de lo que tenemos, por no saber cómo usar lo que tenemos, nuestras vidas se empobrecen y llegamos a ser como una mujer que se describe hace muchos años atrás en Estados Unidos, una mujer que era bien adinerada, que tenía bastantes riquezas, recursos, dinero. Le decían, su apodo le decían la bruja de Wall Street, porque era realmente muy severa, muy tacaña con su dinero, pero era muy buena para los negocios. Y cuando la ven a ella, la van a buscar en su lecho de muerte, cuando ya unos vecinos habían reclamado por un fuerte olor de descomposición, y la policía entra a su casa y la ve una mujer muy delgada, desnutrida al máximo, pero en un lugar de la casa, de esa habitación que ella alquilaba incluso, tenía una caja con bastantes dineros y una llave que también era producto de una caja en un banco, donde después fueron a ver lo que había en esa caja del banco y había mucho otro dinero más y escrituras de propiedades y un montón de cosas más. Y los vecinos quedaron sorprendidos cuando supieron de todo esto, porque decían que esta mujer normalmente a diario iba y golpeaba las puertas de esas casas a pedir si les sobraba algo para comer. Y se dice de esa mujer que teniendo mucha riqueza, vivía pobremente. Entonces, a veces nosotros los creyentes somos así. A veces, teniendo tantas riquezas espirituales, vivimos muy pobres espiritualmente delante de Dios. Pero quiera el Señor que nos ayude a poder comprender estas verdades de la palabra de Dios, para que podamos vivir de acuerdo a las cosas que Dios nos ha provisto para nuestra vida cristiana. Muy bien, entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo,
ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Bueno, solo a modo de resumen bastante breve para que podamos continuar en la exposición de estos versículos, quisiera decir que en esta sección del capítulo 4 estamos en lo que podríamos llamar nosotros la segunda sección de normalmente todos los escritos que tiene el apóstol Pablo. Podemos pensar que los escritos del apóstol Pablo se dividen en dos. Uno que tiene que ver con la parte doctrinal. Y la segunda sección de los escritos del apóstol Pablo tiene que ver con la parte práctica de la enseñanza o de la doctrina que él ha establecido. Y entonces aquí en el capítulo 4 estamos en esa segunda sección. Estamos en la sección de la vida práctica, la vida cristiana, cómo yo debo vivir la vida cristiana. Ahora, sorprendente es que cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de la vida cristiana, de la práctica en la vida del creyente, tiene en mente, en primer lugar, la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo. Y ha dicho en la sección anterior que no leímos, pero que vimos la vez pasada cuando estuvimos juntos, vimos que en esa sección donde el apóstol Pablo nos indica a nosotros que todos tenemos la tarea, la misión de custodiar, de guardar la unidad del Espíritu, de velar por esa unidad, de velar por la unidad del cuerpo de Cristo, de aportar a que esa unidad siga manteniéndose brillante. No la podemos destruir, gracias a Dios, porque es hecha por el Espíritu, no es hecha por nosotros, es hecha por Dios el Espíritu Santo. Pero a nosotros se nos coloca en un lugar ahí para que cuidemos, para que velemos, para que esa unidad pueda ser mostrada, pueda brillar en medio de este mundo y no causarle estorbo o ensuciarla o empañarla o colocarle algo para que se tape y no se vea, sino que el mundo pueda ver otra cosa diferente a lo que no sea unidad. Pablo dice que nosotros tenemos la responsabilidad de manifestar esa unidad del Espíritu que fue hecha por él. Y se nos da esa tarea de que se refleje, que se muestre claramente a la humanidad. Y ha dicho el apóstol Pablo que el Señor ha dado hombres dotados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que cada miembro en particular pueda crecer en el desarrollo del don que ha recibido y pueda utilizar ese ejercicio del don para el desarrollo y crecimiento también de cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, podemos decir de que todos los creyentes son útiles, sea un hermano, sea una hermana, todos son útiles porque a Dios, el Señor, le ha dado un don y lo ha colocado en un lugar estratégico en el cuerpo de Cristo para que realizando el ministerio que el Señor le ha dado pueda ayudar al cuerpo de Cristo. Bueno, todo eso ha dicho ahí en la sección anterior, ha hablado de que todo eso va a llevar consigo un crecimiento espiritual para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina que con astucia emplean algunos para cautivarnos y llevarnos al error, sino que más bien dice creciendo en todo hacia aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor, a través de la coyuntura, a través de la unidad que ha colocado en medio del cuerpo de Cristo, nosotros podamos recibir los nutrientes, podamos recibir las vitaminas y este cuerpo pueda crecer en conjunto. Ahora, va a hablar en esta segunda sección de este capítulo 4, va a hablar el apóstol Pablo de
requerimientos, de exhortaciones prácticas que se debe o que se espera de cada miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquí va a hablar en un sentido, primero negativo y después positivo, de lo que se espera de cada creyente en su vida cristiana. Entonces vamos a comenzar diciendo primero, viendo la parte negativa. Dice así, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire aquí el apóstol Pablo, va a hacer un requerimiento. Y esa expresión, fíjese usted, que se describe aquí como requiero, significa un llamado solemne. Es un llamado muy solemne que está haciendo el apóstol Pablo. Es como un encargo de un superior. Y va a mencionar que este encargo de este superior es en el Señor. Y va a hablar del señorío de Cristo, para que nosotros pongamos atención al encargo que Él está haciendo. Entonces, fíjese usted que el apóstol Pablo es como si dijera que está poniendo delante de nosotros al Señor. En esto que les voy a pedir, en esto que les voy a solicitar, en esto que les voy a encargar, también está de acuerdo en esta solicitud el Señor. Y va a colocar delante de nosotros al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo menciona aquí con esa expresión de soberanía, de autoridad, de poder, para que el encargo produzca un efecto en los oyentes, en este caso, en el pueblo de Dios. Y Pablo podría haber colocado su autoridad apostólica, pero no lo hizo, sino que más bien coloca la autoridad del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos que están oyendo, fíjese que aquí el apóstol Pablo está diciendo, es el Señor quien está diciendo esto. Es aquel que nos salvó y que es Señor de nuestras vidas. Es el que está pidiendo esto. Es el que está encargando esto. Ahora, ¿qué es lo que se está pidiendo? Esto pues digo y requiero de manera muy solemne en el Señor, y este es el encargo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El encargo es este, que ya no andéis. Y cuando hemos dicho que cuando introduce esta expresión de andar, se refiere a nuestra vida cristiana, a cómo vivimos la vida cristiana. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo por encargo del Señor mismo es que no debemos vivir nuestra vida cristiana como los gentiles. Nosotros éramos gentiles, pero ya no somos gentiles, somos el pueblo de Dios. Eso lo ha dicho en los capítulos anteriores. Fíjese que por eso es la importancia de leer ordenadamente la Biblia, porque en los capítulos anteriores ha dicho que nos ha hecho miembro del cuerpo de Cristo, nos ha unido. Por lo tanto, ya no somos ni judíos ni gentiles, sino que somos el pueblo de Dios, somos de la familia de Dios, capítulo 1, por adopción. Somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Y está diciendo aquí el apóstol Pablo que el Señor quiere, el Señor requiere, el Señor manda con su autoridad que los hijos de Dios no anden, no vivan como los gentiles. Entonces, el primer llamado aquí, hermano y hermana, es que examinemos nuestra vida. Es que nos preguntemos realmente cómo yo estoy viviendo esta vida cristiana. ¿Hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia con los gentiles? Con mis compañeros de trabajo,
con mis vecinos, con mis compañeros de estudio, de universidad. ¿Hay alguna diferencia o somos todos iguales? Porque ellos son gentiles, pero yo no soy gentil, ni usted es gentil. Si tiene a Cristo, es hijo de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que ya no anden como los gentiles. Y va a describir cómo era esa vida. Mire, dice que andan o que viven en la vanidad de su mente. Los gentiles, personas que aún no han creído en Cristo, como fuimos un tiempo cada uno de nosotros los creyentes, porque nadie nace siendo creyente, eso tenemos que decirlo claramente. Si usted, amigo, nos está escuchando, nadie nace cristiano. Aunque sus padres sean creyentes y desde el vientre de su madre le hayan llevado a un local para escuchar la palabra de Dios, y usted cuando abre los ojos en este mundo, no nace siendo cristiano. Es hijo de creyentes, pero usted no es creyente. Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí que los gentiles, los que todavía no creen en Cristo, andan o viven en la vanidad de su mente. Esa expresión vanidad significa algo vacío, algo vano, algo que no tiene sustancia, que no tiene provecho, que no presta ninguna utilidad. Y va a decir que los gentiles tienen una vida vacía. Sus pensamientos, fíjese que habla de la mente y va a hablar de la mente, hasta por lo menos versículo 25 va a hablar de la mente. Porque en realidad, aunque las cosas que están en el corazón suben a la mente y se llevan a cabo, la mente también juega aquí un papel fundamental. Y está diciendo aquí que los gentiles, que los que no tienen a Cristo, su mente es una mente infructuosa, vacía, no tiene sustentos, no tiene solidez. Tienen una vida sin sentido, sin provecho, superficial. Eso es lo que está diciendo aquí. Y sus pensamientos son pensamientos que no traen ninguna llenura, no llenan su vida. Y a veces puede estar días enteros pensando cosas sin ningún provecho, sobre todo provecho espiritual, porque no tiene vida, que lo va a decir más adelante. Entonces, una de las primeras características de aquellos que están sin Cristo es que su mente, su manera de pensar, son pensamientos vacíos, sin fruto. Son pensamientos que no llenan su vida. Yo no sé, querido amigo, si usted está escuchando en esta hora y si es sincero, usted debería de darse cuenta que sus pensamientos no satisfacen su vida, no llenan su vida, porque son pensamientos vanos, vacíos, dice el apóstol Pablo. Eso es lo primero que dice, pero va a decir muchas otras cosas más. Mire lo segundo que dice, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es lo segundo que dice, que tiene el entendimiento, o sea, sus pensamientos reflexivos. Ya no son esos pensamientos que vienen de vez en cuando, sino que son esas cosas que usted medita, que reflexiona. Aquello que usted los tiene aquí y está pensando si hacerlo o no hacerlo. Y a veces se imagina cómo lo podría hacer de la mejor manera. Dice, bueno, teniendo esos pensamientos reflexidos, esos están entenebrecidos, dice, están oscurecidos, están sin luz.
Y por eso muchas veces el ser humano planifica de una manera y cuando lleva a cabo esa planificación le sale de una manera muy diferente, porque no tiene luz para llevar a cabo lo que ha planificado aquí en su mente, porque está entenebrecida, está oscura, no tiene luz. No tiene luz. Y es por esa razón, mis queridos amigos, que a veces quizá usted se ha preguntado por qué a veces cuando quiero hacer las cosas no me resultan. Bueno, es porque no tiene luz. No tiene luz en aquellas cosas que usted ha reflexionado y que quiere llevar a cabo en su vida. Y por eso muchas veces no le resultan de la manera en que lo planificó, de la manera en que lo diseñó aquí en su mente, y que seguramente a lo mejor pensó en todos los pros y los contras, pero no tienen el resultado esperado. Y es porque esa reflexión está entenebrecida. Pero hay una tercera cosa más. Dice ajenos, extraños, extranjeros, alienados de la vida de Dios. Y fíjese que todo lo que va a mencionar aquí desde el versículo anterior que dice la vanidad de su mente es como una cascada esto. Estuve buscando yo ayer las 7 tazas en la región del Maule. Yo las conozco por video nomás que vi ayer, las escuché nomás. Pero las 7 tazas es un río, un caudal de agua que corre, que llena una, y después llena la otra, y después llena la otra, y después llena la otra, y así. Y pareciera que la taza final es como la más grande, al parecer, por lo que pude ver. Bueno, aquí la idea es esa. Cada cosa, mire, lo que parte por una mente vacía, miren lo que termina. Parte con una mente vacía, parte con pensamientos oscuros, entenebrecidos, y continúa con una vida lejos de Dios, alejada de Dios, alejada de la vida de Dios. O sea, no tiene la vida de Dios y es porque no le interesa. Fíjese que es la persona la que se aleja, es la persona que se pone fuera, si lo pudiéramos expresar así, se pone fuera del alcance de la vida de Dios, no quiere saber nada de la vida de Dios. Se pone a distancia de la vida de Dios. Eso es lo que hace esta persona que comenzó con pensamientos vacíos. Pero mire cómo continúa. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, fíjese que habla de una ignorancia, de no querer saber, de manera voluntaria, porque dice que en ellos hay. O sea, una ignorancia que surge, que nace voluntariamente de ellos mismos por no querer saber nada de Dios o de no querer comprender y de entender y de creer lo que Dios ha hecho por usted, querido amigo, y que ha hecho por cada hombre que está en esta sala y por nosotros que hemos creído también. Fíjese usted, estábamos en esta situación antes que está describiendo aquí el apóstol Pablo. Y todo por una ignorancia voluntaria, queriendo ser sabios, dice la Biblia, se hicieron inútiles, se hicieron ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. Y fíjese que una ilustración nomás para que nos demos cuenta, la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, quien pensó un día,
mirando a su padre y lo que tenía, los bienes que tenía su padre. Dice que un día pensó y le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden a mí. Fíjese, pidió repartición de la herencia sin que su padre se haya muerto. Eso era una ofensa. Eso era algo impensado. Pero este hijo menor, osado, estaba pensando seguramente cómo obtener más cosas y poder vivir su vida como él quisiera. Y se le ocurrió esta brillante idea: le voy a pedir la herencia a mi padre. Y va y le pide la herencia a su padre. Bueno, dice que al día siguiente juntó todo y se fue lejos y vivió perdidamente. Primero pensó cómo hacerlo, después llevó a cabo ese pensamiento y planificó seguramente aquí, pero con una mente entenebrecida. Se alejó del padre, lo pidió todo y se fue lejos. Y alejarse del padre significa que vivió perdidamente. Lo malgastó todo y comenzó a faltarle. Y cuando se vio en esa desesperación, porque ya no tenía más recursos, se puso a cuidar cerdos, chanchos. Un trabajo que, si pensamos en un judío, no era para nada gratificante. Era el peor trabajo que podría obtener. En realidad no lo tomaría, pero como estaba tan necesitado este joven, toma ese trabajo, cuidar a los cerdos, y dice que sufre no solamente la desesperación de que le faltaban cosas, sino que también tiene una necesidad tan grande de hambre que miraba a los cerdos comer las algarrobas y él quería de eso, pero nadie le daba. Y seguramente él no las podía sacar porque había más gente al parecer, pero nadie le daba a él, y claro, porque era comida para los cerdos, no para él. Pero era tanta la necesidad por la decisión que había tomado que quería comer ahí lo que estaban comiendo los cerdos. Pero hay un versículo al final de esta parte donde dice: y volviendo en sí, volviendo en sí, volvió a su juicio cavar, volvió de aquel estado ajeno o alienado de la vida de Dios que dice este versículo. Volvió en sí, volvió a su juicio cavar. Es como que si la luz de la palabra de Dios iluminó su mente y dijo: ahora sí que entiendo. Y dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fíjese que ese volver en sí lo hace recapacitar y lo hace darse cuenta del tremendo error que había cometido al pensar de esa manera y al llevar a cabo esos pensamientos que él tuvo. Y va y se devuelve. No quedó solamente en buenas intenciones. Un día se levantó seguramente, dijo: no trabajo más, me voy de aquí. Agarró lo que poco y nada que tenía, que no era mucho porque el padre lo pilla ahí poco menos de escaso, sin cosa, y se devuelve a la casa del padre. Y llegando a la casa del padre, hace lo que pensó hacer, pero ya estando en su juicio, en una mente sana, en una mente iluminada por Dios. Y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre pareciera que esas palabras, si bien es cierto, las escuchó, pero no las consideró por la gracia que le tenía a ese hijo pródigo. Y manda a buscar ropa, calzado, vestido, anillo. Y hacen una tremenda fiesta. Y todos deberían de haber estado contentos, pero hay uno que no está contento. Pero la idea, la ilustración, es hasta dónde puede llegar una persona con pensamientos vacíos,
con mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, ignorantes, voluntariamente ignorantes, ignoran a Dios. Pero además dice, por la dureza, dice nuestro versículo, por la dureza de su corazón. Querido amigo que aún no tienes a Cristo y que estás en esta situación, y que hoy por hoy, que seguramente tú estás pensando en tu mente entenebrecida, bueno, hoy día yo no voy a recibir a Cristo, pero mañana sí. A lo mejor otro día va a haber una oportunidad y ahí sí que lo voy a hacer, pero ahora en realidad no creo que sea el momento. Y a lo mejor tú en tu mente estás pensando que tienes que esperar algún momento ideal o sentir algo especial y no quieres dar ese paso de fe. Bueno, queremos decirte de que cada día que pasa, cada minuto que pasa, cada hora que pasa, tu corazón se va a poner duro, porque aquí dice por la dureza de su corazón. Y fíjese que aquí la palabra dureza es como una piedra, o sea, se va a poner como roca, como algo realmente duro, más duro que el mármol, decían algunos que usaban esta expresión en la antigüedad, cuando usaban esta palabra dureza, que se referían a una roca más dura que un mármol. Así dice que va a estar el corazón. No pierdas tiempo, querido amigo, que estás escuchando ahora. Vuélvete a Cristo, cree en Cristo como tu Salvador personal. Estás en un tremendo peligro, pero en un tremendo peligro. Repetimos, cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que pasa, tu corazón se va poniendo duro. Y mire lo que produce ese corazón duro y todas estas cosas que hemos mencionado. Dice versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, un corazón duro ya no tiene sensibilidad, es insensible, no se conmueve con nada, no se duele con nada. Pareciera que incluso la palabra de Dios ya no le produce ningún efecto. Y pareciera que la persona comienza a decir, oh, y otra vez lo mismo. Pareciera que esta gente no sabe hablar de otra cosa, de que Cristo murió por los pecadores, que somos pecadores, que la condenación, que la salvación, que la vida eterna. Y pareciera que de los únicos temas que sabe hablar esta gente es de esto. Y ya esa persona que escucha con ese corazón duro, ya esas palabras no le causan ningún efecto. No le tiene miedo a la expresión condenación eterna. No le tiene miedo a la expresión la perdición eterna. No le tiene miedo a nada. Y pareciera que esas palabras es como si dijeran no son para mí. Porque perdieron toda sensibilidad. Y agrega, se entregaron a la lascivia. Mire lo que produce. El hombre ya desenfrenado. La lascivia tiene que ver con desenfreno moral, con que ya no tiene ningún pudor. Y dice aquí que ellos se entregaron, ellos se dieron a esa vida de desenfreno, sin respeto alguno, sin pudor, sin moralidad delante de Dios. Pero agrega una última cosa. Todo eso es para cometer, dice, con avidez, toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Miren lo que termina una persona que comenzó con pensamientos vacíos y que fue decayendo, decayendo, decayendo y decayendo. Y terminamos con una persona que ya no tiene vergüenza de lo que hace, de cómo vive.
que practica todo tipo de inmoralidad. Fíjese que esa expresión avidez significa querer tener más. A veces algunos la traducen como codicia porque tiene que ver con beneficio personal, con llenarse uno mismo, pero ese llenarse uno mismo es como si la persona esté llenando un saco roto, porque nunca se llena. Siempre quiere más y más y más y más y más y más. Es un codicioso de las cosas impuras. Y cuando dice aquí toda clase, es que prueba por una cosa, después prueba por otra, y después prueba por otra, y prueba de todas las clases. No se conforma, nunca se llena con nada, nunca queda satisfecho con nada de lo que es impuro, de lo que es inmundo, de lo que implica suciedad. Y lógicamente todo esto implica que hacer todas las cosas que a Dios le desagradan. Y así anda mucha gente en este mundo. Y Pablo aquí está describiendo, fíjese usted, está describiendo esa vida. Y comenzamos diciendo esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Y nos hemos dado cuenta así de una manera muy simple y muy por encima cómo andan los gentiles. Y muchos de ellos seguramente se podían pensar y decir, sí, yo andaba de esa manera. Y cada uno de nosotros podría en esta tarde ya decir, bueno, yo andaba de esa manera. Pero ahora el apóstol Pablo me dice delante del Señor que yo ya no debo andar de esa manera. Por si es que alguien se ha olvidado cómo andan los gentiles, Pablo dice, mira, andan de esta manera. Comienzan pensando cosas vanas, cosas vacías, sin provecho. Pensamientos ociosos. Y terminan con vidas sin ningún respeto, sin ninguna vergüenza, ni delante de Dios, ni delante de los hombres, solo por pensar cosas vanas, vacías, fíjese usted. Entonces, primero, mis queridos amigos, si usted está en esa situación, si usted está en esa condición, busque a Dios, vuélvase a Dios, reciba a Cristo por la fe, que murió por todos esos pecados que usted ha cometido viviendo de esa manera. Cristo Jesús murió en el Calvario por todos esos pecados que usted ha hecho viviendo de esa manera. Y le ofrece salvación gratuita por la fe en Cristo. Y para mis queridos hermanos, se nos ha ayudado a nuestra memoria frágil, que a veces se nos olvidan las cosas. Y pareciera que a veces condenamos a otros que andan de esa manera, pero Pablo está diciendo, miren, ustedes andaban de esta manera y se las vuelvo a mencionar para que ya no anden de esa manera. Y es un requerimiento del Señor, de aquel que es Señor de tu vida y aquel que es Señor de mi vida. Pero continúa para reforzar esto. Mire que el requerimiento del Señor es por esta razón, dice versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y pareciera que aquí el apóstol Pablo está uniendo al creyente con Cristo y le está diciendo, vosotros, pero le agrega esta expresión, más vosotros, para enfatizar que en realidad los creyentes no aprendieron lo dicho anteriormente, contemplando, admirando la vida de Cristo. Cristo nunca vivió de esa manera que hemos descrito en los versículos anteriores. Y va a decir, ustedes los creyentes nunca vieron
Nunca aprendieron de Cristo estas cosas. Cristo no vivió así. Esa palabrita aprendido significa aprender con el fin de ser discípulo. Y va a decir aquí que mirando a Cristo, viendo la vida de Cristo, aprendiendo como Cristo vivió, con el fin de que ese aprendizaje afecte mi vida y anhele yo querer ser como Cristo era, como Cristo vivió, ser un discípulo de Cristo. No solamente saber de Cristo, sino que vivir como Cristo vivió. Esa es la idea aquí en este versículo. Y por eso el apóstol Pablo, quien ha puesto al Señor por delante en esta petición, va a decir que este Señor, Cristo, el divino, aquel que vino del cielo a este mundo, eso enfatiza la expresión Cristo, la hemos escuchado muchas veces. Después va a hablar de Jesús, pero aquí fíjese usted que está hablando de Cristo, aquel ser divino que estaba en la presencia de Dios y que vino a este mundo. Era del cielo y vino a la tierra y se comportó y vivió en la tierra. ¿Pero cómo vivió? Vivió como vivía en el cielo. Vivió con los ideales del cielo. Vivió buscando el cielo. Vivió mirando a su Padre que está en el cielo. Vivió reflejando a Dios el Padre en su vida. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo que Cristo no nos ha enseñado esa vida anterior. Muy por el contrario. Una vida de dependencia, una vida de búsqueda de la voluntad de Dios, una vida que agrada a Dios. Así hemos aprendido cómo vivió Cristo. Y es el anhelo, es el deseo que cada creyente, dice el apóstol Pablo, ojalá cada creyente pueda tener ese anhelo, ese deseo de querer vivir como Cristo vivió en este mundo, glorificando a Dios el Padre. Pero continúa diciendo, fíjese usted, versículo 21, dice, aquí en nuestra Biblia dice, si en verdad, pero la expresión correcta es ya que, asegurando y no poniendo en duda lo que ellos aprendieron de Cristo y que eran de Cristo y que tenían a Cristo, sino que más bien dice que ya que ustedes tienen a Cristo en su vida, ya que ustedes vieron cómo Cristo vivió, dice, de esa manera entonces, dice, le habéis oído, habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Y fíjese que aquí este versículo lo que hace es reafirmar el versículo anterior, ya que ellos escucharon y aprendieron y fueron enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No solamente la verdad que expresó Jesús, y aquí Jesús se refiere a su humanidad, a lo que habló, a lo que enseñó estando aquí en este mundo y que compartió, y sus enseñanzas, fíjese usted cómo se expresan aquí en su humanidad, son enseñanzas que estaban al alcance del ser humano. Habló palabras, habló expresiones, habló parábolas, mensajes entendibles a las personas de su época. Por lo tanto, nadie puede decir que no le entendían lo que hablaban. En realidad lo que sucedía es que no le creían lo que hablaba. Pero todos entendían perfectamente lo que hablaba. De hecho, le condenaron porque le entendieron que él se hacía semejante a Dios. Y por esa razón le condenaron los judíos y le crucificaron porque pensaron que hablaba blasfemia. Cuando él perdonaba pecado, decían, ¿quién es este que perdona pecado? ¿Acaso no sabe que solo Dios perdona pecado? Pero no creyeron que él era Dios el Hijo y que por esa razón tenía la autoridad
de perdonar pecados, porque no le creyeron, pero sí le entendieron. Y bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes fueron enseñados por él. Fueron enseñados por él en dos sentidos. En que él envió hombres, dotó hombres con gracias, con dones para enseñar lo que el Señor le ha encomendado. Es la enseñanza apostólica. El fundamento es Cristo y sobre ese fundamento se estructura toda la enseñanza apostólica. Y los apóstoles y profetas y maestros y evangelistas enseñan las verdades de Cristo. Entonces son enseñados por Cristo a través de su siervo y también son enseñados por Cristo a través de la palabra de Dios. Ya que el Espíritu Santo viene y ilumina las verdades y nos recuerda, dice, que vino para recordar las verdades que yo os he hablado. En aquel día no se preocupen qué van a decir, pero el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y ahí está también el creyente aprendiendo de Cristo, por el Espíritu Santo que está en vosotros, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Entonces, fíjese usted, querido hermano, querida hermana, que somos enseñados por Cristo en esos dos sentidos. Es Cristo enseñando a su pueblo, es Cristo enseñándole a usted. Y es con el fin de que usted le pueda conocer. Es con el fin de que usted pueda disfrutar y crecer en el conocimiento de Cristo. Y pueda disfrutar aquel Señor que tiene en su vida. Y Él pueda seguir siendo el Señor, no solamente el Salvador de su vida o de mi vida, sino que pueda Él ser el Señor de la vida. Fíjese que una de las cosas que yo he escuchado que hay preocupación es que a veces da la idea que la Biblia solamente a veces la usamos como un libro de información y estudiamos la Biblia para solamente sacarle la mayor información posible. En otras palabras, para tratar de no ser ignorante en las cosas de Dios. Pero la verdad es que la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de información, aunque trae información espiritual, sino que más bien la Biblia tiene que ser un libro de formación o de transformación. La Biblia fue dado para formar vidas, para transformar vidas conforme a la voluntad de Dios. Fíjese que si eso no ocurre en nuestra vida, lo que va a suceder es que toda esa información que yo recibo, que no se traduce en formación, lo que va a pasar es que se va a traducir en una vida deformada. Y voy a ser uno que voy a saber mucho, pero que voy a ser una guagua espiritual porque no voy a crecer nada. Voy a ser un niño sabiondo. Y si yo preguntara, bueno, ¿a quién le gustan los niños que lo saben todo? La verdad es que a nadie le gustan los niños que lo saben todo o que creen saberlo todo. Porque no, la verdad es que no han experimentado nada en su vida y no saben nada como deben saberlo, dice el apóstol Pablo. Porque no han experimentado, no han crecido lo suficiente para vivir por experiencia lo que saben. Y bueno, queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios fue dada para que causara un impacto en su vida y en mi vida. Para eso fue dada la palabra de Dios, para que impacte la vida. Entonces, fíjese usted que llegamos aquí a un punto donde el apóstol Pablo quiere que el creyente tenga una vida transformada. Mire, yo le voy a leer un versículo para que nos demos cuenta cuál era el anhelo del apóstol Pablo. Escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas, creyentes que habían recibido a Cristo por la fe, pero que querían vivir su vida cristiana de otra manera muy diferente, que no era por la fe, sino que por las obras de la carne. Mire lo que le dice el apóstol Pablo.
llegando a reconociendo una enfermedad que él tenía, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Y porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Estaba sumamente preocupado el apóstol Pablo por ello y les dice que tienen que volverse a la influencia del Espíritu Santo. Y les dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, aquellos que se estaban introduciendo en aquella iglesia, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y mire esta expresión, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo quedaba asombrado al ver cómo una iglesia, cómo estos creyentes en Galacia habían cambiado tanto después de haber recibido a Cristo por la fe y de haber comenzado bien la vida cristiana. Y dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea completado en vosotros. ¿Cómo está Cristo en nuestra vida, hermano? Termino dejándoles esta reflexión. ¿Cómo está Cristo en mi vida? ¿Cuánto de Cristo ha sido formado en mi vida? ¿Cuánto de Cristo se ve en mi vida? ¿Cuánto de Cristo reflejo en mi vida? Es una reflexión que todos nosotros tenemos que hacernos y que de manera honesta y sincera responder delante de Dios para que nos ayude en nuestras faltas, en nuestra incompetencia de manifestar a Cristo en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios, que nos recuerda aquella vida pasada, aquella vida antigua que de cada uno de nosotros hemos vivido. Y Padre, es una vida que realmente a la luz de lo que tú has hecho en nosotros, es una vida que nos avergüenza. Era una vida totalmente lejos de Dios, lejos de tus propósitos y de tu voluntad. Y Padre, hay personas que siguen viviendo así. Y no les condenamos porque nosotros vivíamos así, pero queremos pedirte por ellas, Señor, porque no es una vida que agrada a ti. Y es por esa razón que queremos rogarte por cada una de ellas, para que tú les guíes por tu espíritu y les lleves a Cristo, Señor. Hazles consciente de su realidad espiritual delante de ti, que están en la oscuridad más de por la fe, puedan darse cuenta que Cristo murió por ellos para que sus pecados, todos sus pecados, puedan ser perdonados y puedan tener vida eterna si reciben a Cristo. Permite que puedan darse cuenta de esta realidad, que es una realidad por fe, que se recibe por fe en la persona de tu Hijo. Y Padre, también te rogamos por nosotros, tus hijos, porque cabe el peligro de poder vivir de esa manera. Y queremos rogarte que tú nos fortalezcas por tu espíritu en el hombre interior,
para que habite Cristo por la fe, para que Cristo sea el dueño, el Señor de nuestras vidas, para que Él pueda tener el lugar que le corresponde en nuestras vidas y pueda tener acceso a transformar, a modificar todos los aspectos de nuestra vida conforme a los propósitos que Él tenga para cada uno de nosotros. Padre, guárdanos de volvernos a esa vida antigua que no te agrada. Padre, te rogamos estas cosas y te damos las gracias por todo. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.